Sitio. No, pues de alguna forma, ya como te lo comentaba tras bambalinas, eres el padrino de este espacio de Psicódromo y así que pues de verdad muy muy honrado porque hayas aceptado a compartir el tema que estarás abordando en esta noche y que bueno, después podremos ir interactuando. El tema de esta noche es factores sociales que han influido en la salud emocional de los universitarios durante la pandemia COVID-19, que obviamente pues es un tema que nos ha afectado principalmente ya en el ambiente en el que nos dedicamos de manera mutua, tanto Carlos, mi invitado en esta noche, como yo, que es pues con los alumnos universitarios, con los profesores, con los compañeros, lo irá desarrollando, pero bueno, quiero hablar un poquito antes de que ya le dé yo la palabra a mi invitado. Él es Carlos Eduardo Gutiérrez Romero, es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y bueno, cuenta con la maestría en ciencias de la educación por Aliato Universidades. Pues tiene una amplia trayectoria, se ha desempeñado como docente, como mentor, tutor y asesor en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado en instituciones públicas y privadas. Cuenta con una vasta experiencia en el área directiva en los niveles medio superior y superior, y su línea de investigación está orientada hacia la innovación y el desarrollo de negocios. Así que pues ese es el currículum de mi estimado Carlos. Y no sé si me faltó algo o antes de comenzar con el tema, pues tú también me pudieras decir dentro de tu experiencia dónde ha sido principalmente tu desarrollo, digo, para que también nos vaya conociendo un poquito antes del tema nuestro público de Ágora. Muchísimas gracias, Edgar. Sí, me gustaría ampliar un poco sobre dos líneas que estamos trabajando. La primera, mi casa, Universidad Toyancingo, que en este momento me toca dirigir. Estamos haciendo por ahí un proceso de renovación, Muy bien. instalando la Escuela de Negocios, que es un proyecto que ya lleva un año y que precisamente nace en pandemia, por eso es que hago el señalamiento de esto, además de hacer la reestructura organizacional y de filosofía de la institución. Perfecto. Entonces, ahí estamos trabajando y ya a la par, de manera simultánea, estoy haciendo colaboración con un colectivo llamado Cita con Emprendedores, que dirige la licenciada Ivette Chagala Málaga. Ella es mi mentora precisamente de negocios, es mi coaching personal de negocios. También es nuestro decano de la Escuela de Negocios de Universidad Toyancingo. Y con Ivette estamos trabajando Cita con Emprendedores, donde estamos entrevistando precisamente a personas que están haciendo negocio durante la pandemia, que están cambiando el paradigma y que están trabajando muy, muy fuerte con es el cambiar la forma de cómo hacíamos las cosas antes y cómo van a venir después de la pandemia. Ya en este momento nosotros decimos, ya no queremos más pretextos, ya no queremos más excusas, ya no queremos más autocompasión. Creo que eso ya fue. Ahora lo que estamos trabajando es soluciones y es lo que estamos trabajando muy, muy fuerte. Y bueno, pues un último tema igual interesante que cabe señalar, que me encuentro también trabajando con la Universidad Politécnica de Tulancingo en Bien. el área específica de negocios internacionales y administración y gestión empresarial. Entonces, todo esto, pues precisamente me da la base y el sustento para poder desarrollar el tema que a continuación se escuchará. Excelente, pues ya la presentación un poco más amplia, también aprovechando y de alguna forma pues el vínculo que se estará desarrollando por medio de la página de Ágora Académica, pues ya directamente por medio de ti con la Universidad de Toyancingo. Y de verdad, muchas gracias, te repito, eres el padrino de este espacio que va a ser un podcast que estaremos trabajando semanalmente con áreas profesionales, obviamente de mayor peso es el área de psicología, pero bueno, también ahí tenemos, por ejemplo, en el emprendimiento, en el desarrollo del emprendimiento, que es pues el tema de hoy en todas las áreas. Así que, pues ni más ni menos te dejo para que vayas desarrollando este tema y de verdad nuevamente muchas gracias por aceptar estar con nosotros. No, al contrario, Edgar, muchas gracias, muchas felicidades, un abrazo a la distancia para ti, para toda tu comunidad y sobre todo para los psicólogos que nos están escuchando. Hoy, 20 de mayo, se celebra el Día del Psicólogo en México. No estoy seguro si en otras partes del mundo sea igual. Sin embargo, para nosotros estamos llenos de alegría y quiero compartir al auditorio el honor precisamente que me confiere Edgar de ser el padrino de este podcast. Edgar y yo fuimos parte de la primera generación de psicólogos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Y precisamente hoy, con mucha nostalgia, recordábamos en redes sociales todos las muy buenas aventuras que tuvimos en la universidad y sobre todo entrañables amigos que hemos perdido en el camino, pero que los que seguimos en pie, vamos en pie de lucha y vamos para adelante. Claro, pues adelante con el tema y te escuchamos. Muchísimas gracias. Es una realidad que en esta nueva normalidad no sabemos cuándo van a volver a ser las clases presenciales, pero independientemente de esta capacidad que tenemos para realizar la adaptación al cambio, como dice el maestro en psicología y coaching de organizaciones, César Piqueras, el problema no es la adaptación al cambio, sino la adaptación cuando parece que las cosas se ponen peor. Hemos tenido que lidiar con la preocupación de no contagiarnos, de cuidar a nuestras familias, de permanecer en encierro, de cuidar nuestra situación económica, etcétera. Todo esto nos ocasiona problemas emocionales, no nos facilita la adaptación a las nuevas rutinas y tanto a los alumnos les cuesta trabajo tomar las clases en línea como a los docentes impartirlas. En la Universidad Toyancingo, al igual que en otras instituciones, nos encontramos en vulnerabilidad emocional, económica y de salud, que afectan a nuestros estudiantes. Además, varios de ellos no cuentan con los dispositivos para tomar las clases en línea, que es un requisito indispensable para la adaptación a esta situación. Somos conscientes de que, como resultado de las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno mexicano tras el inicio de la pandemia por COVID-19, los jóvenes mexicanos inscritos en instituciones educativas se vieron obligados a continuar sus estudios desde casa. Sin embargo, se estima que más de 2,83 millones de estudiantes abandonaron la escuela entre abril y agosto de 2020. Para nuestro nivel se estima que al menos 305,000 estudiantes dejaron de asistir a clase. Esto supone un 8% del alumnado a nivel nacional. Según un sondeo realizado entre abril y mayo de 2020, casi 2/3 de los estudiantes universitarios encuestados en México estaban inscritos en programas con modalidad presencial. Esto nos hace preguntarnos, ¿cómo podemos garantizar que las clases en línea se den de manera adecuada para garantizar el desarrollo de competencias propias del nivel superior? Primero, debemos entender que no solo los alumnos están en situación de vulnerabilidad, los docentes también nos tuvimos que adaptar al uso de nuevas plataformas y herramientas, a la aplicación de nuevas técnicas didácticas, a la inversión de tiempo extra para preparar, evaluar y retroalimentar cada uno de los temas. Y todo esto tiene que ir acompañado con la empatía que debemos tener ante la situación de vulnerabilidad de cada uno de los alumnos. Nos surge otra pregunta: ¿si nos adaptamos o solo nos intentamos adaptar al cambio? Es una realidad, una nueva normalidad que no elegimos ni nos imaginamos los docentes ni los alumnos, ni mucho menos los padres de familia. Y es más fácil justificarnos que buscar una sinergia para adaptarnos a esa nueva realidad. En los alumnos es muy común encontrar esas justificaciones de: es que, profe, se me fue el internet. Es que exactamente cuando me preguntó, el micrófono se me desconfiguró. No, profe, es que se me fue la red exactamente cuando tenía que exponer. Es que tuve una urgencia. Y es que. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? ¿Es un compromiso unilateral o bilateral? ¿Solo el docente tiene responsabilidad de cambiarlo? Nos dimos a la tarea de realizar entrevistas aleatorias con alumnos de distintas carreras. Entre los participantes encontramos que los inconvenientes eran la conectividad y la disposición para el aprendizaje. La conectividad se solucionaba con una recarga, con una mejor conexión e incluso hubo quien cambió de residencia. La disposición para el aprendizaje fue, sin embargo, el foco de atención de nuestro estudio. El docente decía: de repente siento que toda la responsabilidad recae solo en mí, mientras que el alumno decía: yo considero que toda la responsabilidad es del profesor, que me debe de enseñar clases de calidad y que me debe de dar temas de interés para que yo mantenga la atención dentro de las clases. Estos eran dos bandos. Estos dos bandos, cada uno de ellos estaba expresando, pues naturalmente, sus carencias y sus necesidades. Y tuvimos que concentrar la atención en decir: ok, ya te escuchamos, a ti profesor, ya te escuchamos a ti alumno, pero no se trata de estar dividiendo ni de estar haciendo bandos en los cuales nosotros no lleguemos a ningún lado. Vamos a volver a preguntarte: ok, esta es tu situación, pero ¿cuáles son los compromisos que tú asumes para poder mejorar el aprendizaje durante las clases en línea?
Entonces, al momento de cambiar el enfoque de la pregunta y al momento de neutralizar las justificaciones, pues nos encontramos con dos vertientes interesantes. Por un lado, los docentes sentían esa responsabilidad de hacer todo ellos y de cargarse y saturarse de trabajo. De hecho, mencionaron mucho que tenían cargas exhaustivas de trabajo, trabajaban horas extras, perdieron su privacidad, perdieron su derecho de tener apagado el teléfono en la noche al descansar, etcétera. Y esto se fue revirtiendo poco a poco al decirles, ok, tú docente, si tienes derecho a tu privacidad, entonces maneja tus ritmos, maneja tus tiempos y tú mismo no des la pauta para que se invada ese espacio. En efecto, sabemos que la tecnología y que la modalidad offline tuvo que ser una solución y una herramienta para poder salir adelante, pero también el profesor tuvo que entender que se llevó el aula al espacio virtual, que no cambió a lo mejor su salón de clases por su sala o por su recámara o por el espacio que destinó para sus clases. Más bien tuvo que llevarse su conocimiento, sus estrategias, su trabajo hacia otra dimensión. Entonces, en contrapartida, el docente decía, bueno, yo quiero pedir que los alumnos tengan la cámara encendida siempre. Y cuando se le pide al alumno que tenga la cámara encendida siempre, pues este genera el compromiso naturalmente de decir, sí, está bien, la voy a encender, pero mis datos, pero mi conexión y todo lo que ya se mencionó anteriormente. Sin embargo, una forma de equilibrarlo fue decidir quienes, a través de una pequeña encuesta al inicio de la sesión, quienes sí disponen del recurso o quienes sí tienen la posibilidad de tener la cámara encendida toda la clase y quienes de plano es imposible tener la cámara prendida. Ya sabiendo este estudio, entonces se determinó un parámetro donde se dijo, si los alumnos tienen esa posibilidad de tener la cámara encendida, entonces van a recibir una puntuación aquellos que la tuvieron durante todo el ciclo escolar. Es como un incentivo. ¿Cuál fue uno de los resultados que se dio también? Que en un punto determinado, una persona, por ejemplo, no disponía de una conectividad a Internet con un módem, sino más bien tenía que utilizar recargas para poder conectarse. Y al enterarse de eso, el profesor le dijo, ¿sabes qué? Entonces, mantén tu cámara apagada, no va a haber problema, yo te voy a dar tu puntuación. Y la respuesta de compromiso fue muy interesante porque dijo la persona, la alumna, no se preocupe por mí, profesor, yo le pondré las recargas que sean necesarias a mi dispositivo porque es mi clase, es mi formación, es mi responsabilidad. Entonces, permítame a mí resolver ese tema que naturalmente es una inversión para mi futuro. Sabemos que no es la misma realidad para todos, sin embargo, esto es lo que nos arroja parte del estudio. Otra de las exigencias por parte del profesorado fue precisamente hacer las clases interactivas. Tener la clase interactiva para el profesor fue desde utilizar la pizarra electrónica, utilizar, por ejemplo, de repente aquí un pizarrón que podían hacer subrayados y podían hacer anotaciones, o hacer el uso de aplicaciones. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones móviles como Canva que nos permite manejar un poquito de interacción con gráficos y con textos y que le da un poco más de vida a las presentaciones. Hay otro tipo de aplicaciones que tenemos también como recursos de Google, que es la plataforma con la que estamos trabajando, y que le permite al profesor hacer la clase interactiva. Incluso notábamos profesores que decían, tengo esta pregunta, pero sé que no todos tienen el micrófono o el ruido externo, que también es otra de las variables que se dan, eh, interfiere con la clase. Entonces, quienes quieran contestar la pregunta o quienes tengan la respuesta, la van a anotar en la parte del chat y la vamos a ir leyendo o la vamos a poner en el tablón y a partir de ahí lo vamos a ir desarrollando. Entonces, es una forma en la que se va teniendo interacción. Por el lado del alumno, la contrapartida o el compromiso que asume el alumno es el de ser proactivo y tener iniciativa para participar en clase y preguntar dudas si las tienen. Es muy importante este tema de la interacción humana. Si nosotros ya desde un inicio dijimos, ok, quiero la cámara encendida, no es solamente para cacharte a ti, alumno, que estás poniendo o no estás poniendo atención, sino es para que tú también tengas esa interacción conmigo y sepas que yo estoy del otro lado y que podemos interactuar y que podemos compartir los conocimientos. En el caso de
tener el tema de la iniciativa y de la participación en la clase, pues se va desde, tiene los recursos, las plataformas de levantar la mano, incluso el mismo alumno, si tengo la cámara encendida, puede levantar la mano y hacerse notar, o se da también el tema de el chat, como ya lo mencioné, donde de repente hay muchachos que tienen más expresión oral y hay muchachos que tienen más expresión escrita y que van permitiendo ese tema de interacción y que tú sabes que no estás hablando contra la nada. ¿Por qué? Porque los profesores precisamente mencionaban eso, lo frustrante que puede llegar a ser el que tú estés hablando y que no sabes si el otro te está escuchando y que no sabes si la información está llegando a donde debe de llegar. Otra de las cuestiones que trabajamos con profesores fue que eh, despertaran el interés eh, con temas de gran impacto para la carrera. Es decir, la utilidad práctica que tiene lo que te estoy enseñando para tu vida cotidiana, para tu carrera. Uno de los planteamientos que se nos enfrentaron al inicio, sobre todo con la carrera de gastronomía, que es una carrera 100% práctica, fue cómo le vamos a hacer si las cocinas están aquí, si los laboratorios están aquí, si es muy costoso hacer todo lo de la cocina, no vamos a trabajar en línea, no es imposible hacerlo. Sin embargo, hicimos un parámetro y les dijimos, bien, tú considera que vas a cocinar para tu familia y que el día que vas a tener la clase de cocina, lo mismo que se cocina en la clase es lo mismo que se van a comer en casa. Cuando cambiamos este paradigma, cuando le damos ese reto al alumno de decir tus comensales van a ser tus propios familiares y lo que se prepare ese día para comer será lo que tú hayas preparado en la clase, le dio un valor agregado y naturalmente el alumno tuvo que adaptar la cocina de mamá, tuvo que adaptar el trabajo a decir, bueno, pues voy a seguir la receta como si estuviera yo siguiendo una receta en la televisión, que obviamente no es la televisión, es mi computadora o es mi teléfono, y del otro lado está mi profesor haciendo lo mismo, yo estoy haciendo el proceso de imitación. Entonces, se va dando la práctica. ¿Cuál fue el resultado? Que obviamente el padre de familia se involucró, no le vieron tanto gasto a la carrera y naturalmente le encontraron el beneficio. El costo sí lo tuvo, pero tuvo el beneficio. Y de esa misma manera nos fuimos con las demás carreras. Arquitectura también era otra de las carreras complicadas donde teníamos que llevarnos los respiradores al espacio de trabajo y lo resolvimos con programas de desarrollo de software que le permiten al alumno tener las simulaciones como si estuviéramos trabajando directamente aquí en el aula, en el taller de respiradores o en el taller en el laboratorio de cómputo. Entonces, este tipo de actividades o de ejecuciones van permitiendo que el profesor pues vaya dando esas clases de alto impacto que el alumno tome como resultados generales. Por ejemplo, otro de los temas que trabajamos mucho con el alumnado es, aquí en esta parte del alumnado, es que busquen asesorías con temas que se les dificultan. Entendemos que un distractor como por ejemplo que perdí la conectividad de internet, un distractor como me hablaron por teléfono o tuve que ir a abrirle la puerta a la persona que me fue a dejar el agua, hace que pierdamos un poco el foco y un poco el sentido y a veces la queja es que yo le pregunto al profesor y él se enfada porque lo hago regresarse en el tema y ellos ya están en otro tema y yo me perdí, ya no sé qué hacer. Entonces, las asesorías con temas que se les dificultan se dan en dos sentidos. Una, entre pares, es decir, el alumno se acerca con su compañero, que es un compañero, llamamos mentor, se acerca con su mentor y el mentor le puede ir haciendo ese apoyo, ese soporte. ¿Quiénes son los mentores? Bueno, las personas que están conectadas desde la zona más urbana de la región de Tulancingo, que es de donde nosotros estamos situados, en Tulancingo, estado de Hidalgo, y que cabe señalar que esto es una cabecera municipal que tiene acercamiento de 7 localidades más cercanas, entre ellas parte de la zona norte de Puebla y parte de la zona norte de Veracruz, que son de repente situaciones de condiciones de conectividad muy limitadas, donde llueve, se va la señal, de repente se va la luz en todo el pueblo, de repente se llega a, sí tengo datos de WhatsApp, pero no tengo datos que me conecten a Internet a una sesión interactiva. Entonces, el alumno monitor, digo, perdón, el alumno mentor es aquel que sí sabemos que está aquí en la zona centro de Tulancingo, en la cabecera municipal,
y que gradualmente también hemos visto su desempeño, sabíamos su desempeño antecedente, y él es el que le da esa asesoría, esa es la primera. Y la segunda, el mismo profesor. El mismo profesor que te da la asignatura no es lo mismo trabajar con la cantidad de alumnos que están asignados a tu aula a que trabajemos de uno a uno y se resuelvan las dudas, y ahí ya se presta un poco a veces hasta la llamada telefónica, hasta la nota de voz por WhatsApp, hasta el conectarnos a una sesión vía remota que permita precisamente esa interacción. Entonces, el profesor va buscando también estrategias para que el alumno tenga una retroalimentación de lo que se vio en la clase anterior. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de preguntas. El profesor, al iniciar su clase, establece un encuadre y va preguntando qué es lo que vimos en la clase anterior, y además, si el alumno, que naturalmente se va activando en esa escala de preguntas, de repente está un tanto desenfocado, el mismo profesor va lanzando el tema y va diciendo, ok, en esta recapitulación de los contenidos que trabajamos en la sesión anterior, abordamos este tema, este tema, este tema, este tema, desarrollamos este concepto, y vamos a profundizar sobre ellos, o vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a otra cosa, pero vas activando la memoria inmediata del estudiante y vas generando esa mayor interacción con ellos. Si estamos claros de que el estudiante en este momento tiene N cantidad de distractores, como es el propio teléfono móvil, la cantidad de pestañas que puede tener abiertas en la computadora, el ruido externo, la familia caminando de un lado para otro, que eso es uno de los factores igual interesantes, y el hecho de que la propia capacidad de atención sea limitada, porque se menciona, hablando de generaciones, que esta generación llamada Z tiene pues esa disminución en focos de atención. Se entienden ese tipo de fenómenos, pero también hay otra de las cuestiones que se les ha trabajado a los alumnos en cuanto a la mentalidad. Aquí en la Universidad Toyancingo trabajamos mucho con el tema de mentalidad, y algo que trabajamos en la mentalidad es decirle, tú el día de hoy tienes todas estas dificultades y todas estas limitaciones que bien señalas, sí, pero el día de mañana que tú tengas que trabajar y que tú tengas que enfrentarte al mundo laboral, ¿cómo lo vas a resolver? Y yo les planteaba un caso. El caso de un corporativo de una empresa que me tocó visitarlo en numerosas ocasiones para reuniones, donde estábamos sentados en la misma mesa, una mesa que cabíamos 5 personas de costado, cada una junto a la otra en una banca, y del otro lado de la mesa había otras 5 personas en la misma orden, y cada uno de nosotros tenía su computadora y cada uno de nosotros se conectaba con sus audífonos, y era un parloteo donde todos estábamos hablando y resolviendo temas y tomando decisiones y haciendo trabajo a distancia. Este corporativo tiene presencia en eh, 18 estados y tiene más o menos una cobertura de 32 planteles que se dirigen. Y en ese centro de operaciones, en las reuniones que nosotros teníamos ahí, en el trabajo que desarrollábamos allí, eso era el día con día, no era hoy sí, mañana no. Todo el tiempo había gente pasando, todo el tiempo había gente llegando, todo el tiempo había gente moviéndose, y tenías que trabajar con eso. No, no es algo con lo que tú decidías trabajar. Estoy hablando antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. Ya con la pandemia, precisamente es lo que les mencionamos a los muchachos. Tú tienes que aprender a trabajar incluso con todos esos distractores, con el hecho de que vaya tu familia caminando de un lado para otro, que te estén pidiendo cosas por acá, que tengas las aplicaciones múltiples en el equipo y que tú vayas a desarrollar esos temas. Por ejemplo, en el caso particular de arquitectura, quiero comentar que en la universidad estamos haciendo una N cantidad de mejoras para el regreso seguro a las aulas, y tenemos por ahí una innovación que le llamamos las aulas a puertas abiertas, y coincidentemente, Edgar no lo sabe, pero esas aulas a puertas abiertas se les ha nombrado Ágora, y fue una coincidencia. Hoy que escucho este nombre, de inmediatamente me puse a pensar, dije, bueno, parecería como si estuviéramos conectados en el destino. Esa ágora o esas aulas a puertas abiertas, que es una innovación que estamos planteando aquí en la universidad, van bajo ese criterio, van bajo ese ritmo donde
Sí, vamos a tener un retorno seguro a las aulas, pero ese retorno seguro a las aulas también va acompañado de trabaja con múltiples interrupciones y no pierdas ese ritmo, no pierdas ese mindset, esa mentalidad que ya se está generando ahora con la pandemia. Entonces, por el lado del alumno, se les pide que establezcan una rutina de estudio, es decir, que se vistan como si fueran a tener clases presenciales, que se preparen en un orden de trabajo, que tengan marcados sus horarios. Es cierto que muchos de ellos tuvieron que iniciar sus trabajos, sus emprendimientos y su desarrollo de ahora tengo tiempo, ahora puedo trabajar, ahora puedo hacer esto, puedo hacer el otro, y que también descubrimos a muchos cuando empezaron a aprender la cámara que les hacíamos preguntas y de repente dime 3 cosas que están a tu alrededor. Salía naturalmente que hay un peluche o salía que había una almohada y sabías inmediatamente dónde estaba situado el alumno y qué es lo que estaba haciendo. O que de repente decían, es que perdón, me quedé dormido. Entonces, el hecho de que tú te cambies la mentalidad y digas, ok, voy a tener clase presencial y la voy a tomar en línea y me voy a preparar para ella, me voy a peinar, me voy a vestir, me voy a arreglar y voy a salir como si realmente fuera yo a la calle, cambia la mentalidad muchísimo y de repente el alumno está activo, está despierto, está muy atento y si tiene que trabajar, pues lo tendrá que hacer después del horario de clase o antes del horario de clase, dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque en el horario de clase está plenamente concentrado a lo que debe de hacer y a lo que tiene que hacer. No es justificación y no se vale que el alumno esté lavando los trastes, esté trapeando la casa, esté trabajando, esté atendiendo un local mientras está tomando la clase. Muchos dirán, es falta de empatía. No, no es falta de empatía. Es que el alumno tiene marcado su horario y está trabajando conforme a una agenda. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, para esta reunión, nos coordinamos en una agenda y establecimos un ritmo y establecimos un horario. Entonces, si nosotros nos coordinamos de esa manera a través de horarios, nuestra mentalidad va a cambiar y nuestra forma de pensar va a ser totalmente distinta. Entonces, ya concluyendo sobre este estudio, que naturalmente me gustaría mucho profundizar un poco más en todas las estrategias, salieron muchas estrategias de ellas, yo quise compartir las más relevantes y las más interesantes para el auditorio, sin ánimo de decir que encontramos el hilo negro, que descubrimos cosas imposibles, más bien es algo que surge de la experiencia del trabajo coordinado entre catedráticos, institución, padres de familia, que también se tuvo que trabajar con ellos. Nosotros tuvimos que generar esa conciencia en el alumnado de que no solo el docente tiene la responsabilidad de que el alumno aprenda, el alumno también tiene esa responsabilidad de aprender. Tener ese 50 y ese 50% de responsabilidad cambió la actitud completamente. Es un hecho que estos acuerdos no son suficientes para lograr el ciclo de enseñanza-aprendizaje y el mayor aprovechamiento en la materia, pero sí en un compromiso bilateral generado para lograrlo. Nosotros como docentes tenemos la obligación de ser empáticos con los alumnos en su situación de vulnerabilidad, pero también aprender que es nuestro deber identificar cuáles son esos alumnos que de verdad tienen ganas de aprender a pesar de las circunstancias. Y es mi deber como alumno, en el caso de ellos, generar mis propios recursos para cumplir con mis obligaciones. Pretextos, hay muchos, pero también hay muchas alternativas de solución. Es importante identificar, y con esto nos vamos a ir, a la sesión interactiva de preguntas y respuestas, es importante identificar qué clase de alumno y qué clase de docente queremos ser, cómo queremos afrontar estas circunstancias, qué tipo de alumnos queremos formar, con qué mentalidad y cómo queremos que el sector productivo reciba a nuestros estudiantes. Mucho se ha hablado en estos tiempos de que la generación pandemia va muy mal preparada. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es responsabilidad mía como profesor o es la responsabilidad propia del estudiante? O es importante preguntarnos eso. Hoy la empatía nos hace entender que no solo es luchar por la conservación de matrícula, es entender que hay situaciones de vulnerabilidad y cuestiones en las que nos tenemos que adaptar. En todas las instituciones tenemos una misión y en el caso de Universidad Toyancingo tenemos la misión de transformar la experiencia de aprendizaje para contribuir a que los estudiantes, los docentes y los colaboradores logren alcanzar su máximo potencial. Amigos estudiantes y docentes,
cómo queremos transformar esas experiencias de aprendizaje. Bien, pues obviamente es una infinidad de puntos y de temas que se podrían abordar. Obviamente también el tiempo pues es limitado principal, digo, del invitado que tengo que respetar el tiempo, pero todavía tenemos un poco de tiempo para poder pues intercambiar algunos puntos. Eh, Uno de ellos es, obviamente, aunque está centrado hacia los alumnos la propuesta, pero no podemos dejar a un lado al docente, y lo digo porque pues a mí me tocó ese impacto como docente universitario. Este, Fíjate que posiblemente te debió haber tocado el cambio que fue ya hace algunos años entre el sistema educativo, ¿no? En el que estamos en el constructivismo y nos fuimos al sistema basado en competencias. Y a mí me tocó como también directivo, en ese tiempo estaba yo de directivo de bachillerato, capacitar a mis docentes y el primer problema que teníamos es que los mayores, los que pasaban de los ahora ya 40 que nosotros tenemos, pero los que pasaban de 40 a 45 eran los más renuentes al nuevo sistema educativo. Ahorita no fue de que quisieran y obviamente ese cambio de sistema o de estructura educativa a nivel nacional pues se llevó, fue poco a poco, ¿no? Eh, pero aquí no fue poco a poco, aquí fue de marzo, ¿sí? A finales de marzo decir, ¡pum!, viene y lo tenemos que trabajar así. 20 Entonces de marzo, para ser exactos. fue sorpresivo, fue sorpresivo. Quienes tenemos un poquito de habilidades para la computadora, los medios, bueno, pues vimos cómo hacerlo, pero también varios compañeros se quedaron rezagados, porque había compañeros que ni siquiera utilizaban un correo electrónico. Sí. En esa parte, ¿cómo fue el impacto? Primero, me gustaría saber cómo fue ese impacto con tus docentes y realmente yo comprendo que tuvo que haber sido una labor muy difícil, que de momento, te repito, si fue en ese cambio de estructura Sí. del constructivismo al sistema basado en competencias y nos tardamos más de un año en ir capacitando y en poco a poco y las estructuras y empezaron los primeros los de primero y segundo y así, en este Sí. fue de un día para otro. ¿Cómo No, fue esa adaptación de los docentes? sí, y que sobre todo lo que mencionas del modelo de competencias, que aparte fue un modelo no logrado, porque cambia el gobierno, entra la cuarta transformación, le da vuelta al modelo y viene la nueva escuela mexicana, que ya traía un poco de la empatía. Creo que viene muy a modo la pandemia, al menos en el sistema educativo mexicano, viene muy a modo la pandemia con el tema de la empatía, porque ya venía por allí trabajándose en ese sentido. Pero bueno, no voy a profundizar en ello, voy a retomar la pregunta que me haces, que se me hace muy interesante, y que, mira, te narro la experiencia que tuvimos nosotros, y no creo que sea distante de muchas escuelas que lo padecieron y que tú mismo lo señalas, ¿no? También tú te enfrentaste a ello. La pandemia nos toma por sorpresa. Yo me acuerdo mucho que cuando vi que en diciembre del 2000, ¿qué fue? 19, diciembre de 2019 ya se hablaba de que en Wuhan, China, estaba habiendo muchas muertes, muchos problemas. Me acuerdo que me espanté mucho, esa fue una reacción natural tal vez, y me puse a ver todas las noticias habidas y por haber de qué venía. Es decir, yo ya estaba esperando el golpe. Eh, Después, al mismo tiempo que estaba esperando el golpe, teníamos un reto en la universidad, que estamos en transformación y desarrollo, y yo estoy a cargo de proyectos especiales, como es, por ejemplo, la parte de digitalización, es uno de los retos que teníamos allí. Y el otro reto que traía era el de ampliar el área curricular, la oferta educativa, en palabras cortas. Entonces, en marzo, precisamente, ingresamos a CEP, eh, tres reboes, no, cuatro reboes, miento, fueron dos licenciaturas, una especialidad, una maestría. Y esa semana fue increíble y impactante porque cuando tú vas a la Ciudad de México, al menos yo recuerdo que de Indios Verdes a la sede donde tenemos que entregar esa documentación, regularmente el tiempo estimado es de 1 hora a 1 hora y media con tráfico. En media hora llegábamos a nuestro destino. Veías las calles vacías, escuchabas N cantidad de historias allí entre todas las personas que estábamos esperando el proceso.
y en la escuela estaban pasando muchas cosas y nosotros no estábamos allí. Nosotros estábamos en la Ciudad de México intentando resolver el tema de los reboes y además intentando que no nos cerraran las oficinas, porque es lo que nos dijeron todos los días. Tuvimos que ir 3 días consecutivos y cada día era, pues quién sabe si mañana vayan a estar las oficinas abiertas. Entonces eso te generaba un poquito de pánico y de estrés. El día jueves, que ya logramos por fin ingresar los reboes para su validación, pues vuélvete a la realidad y de repente volteas hacia las aulas y ves todo tan tranquilo porque es como si no estuviera pasando nada en la escuela. Jueves 19 de marzo. Pasamos a los salones uno por uno y les dijimos, señores, a partir del día de mañana ya nos vamos a ir a casa a trabajar y necesitamos que se arme un directorio, necesitamos que los profesores, alumnos compartan WhatsApp, compartan correos electrónicos. Quiero señalar que no disponíamos de una plataforma, no teníamos un directorio electrónico, todo lo manejábamos en físico. Yo dentro de la escuela llevo 2 años trabajando con ellos y en esos 2 años pues hemos estado trabajando precisamente con la parte de digitalización. Y 20 de marzo nos fuimos con los ojos cerrados, sin nada, y fue significativo. Perdón que se me quiebre la voz, pero sí, Claro. sí fue significativo porque también ese día es mi cumpleaños y vaya forma de celebrarlo, ¿no? Perdón, perdón. Claro, claro. Eh, regresamos lunes 22 de marzo a las clases en línea. Admiro a mis profesores porque fue como se pudo. El que pudo en WhatsApp, el que pudo vía telefónica, el que pudo en Zoom, el que pudo en Meet, el que pudo en otras plataformas que yo no conocía. Pues fue como se pudo. Y estábamos por terminar el cuatrimestre, estábamos a la mitad del cuatrimestre. Sí se nos sentaron grupos, sí gastronomía me dijo, ¿sabes qué? Pero yo no trabajo, no hago nada. Y me da tiempo de pensar y me da tiempo de trabajar y me da tiempo de, junto con el equipo de informática, que es la persona que nos lleva el soporte de página, eh, fuimos investigando, viendo tutoriales para abrir una plataforma llamada Moodle. Perdón por el comercial, pero me voy a referir muy mal a la plataforma porque yo conocía Moodle por trabajos anteriores y en algún momento supe que lo cambiaron, pero no sabía por qué, hasta que me tocó vivirlo. Yo no tengo conocimientos básicos más que generales de informática, sin embargo me toca programar y configurar Moodle. La parte de servidores, la parte de hosting, la parte de técnica la tuvo que hacer el ingeniero, pero yo tuve que hacer todo el constructo de Moodle. Me sirven las vacaciones de ese cuatrimestre. Entramos, el primer día de clases yo anuncio como un y platillo en la Moodle. Tengo todos los usuarios, tengo todas las contraseñas, tenemos todo el arranque encima y se nos cae a las 2 horas de iniciar el trabajo. O sea, fue increíble, fue impactante. Cualquiera en mi lugar hubiera dicho, ni modo. Lo que hicimos fue llamadas telefónicas a quien se pudo. Vámonos cada quien a Meet, vámonos a Zoom, vámonos a hacer lo que ya veníamos haciendo y vamos a intentarlo. Y aquí reconozco también el trabajo colaborativo porque alguien por ahí me dijo, oye, ¿sabes qué? Google tiene una versión para académicos que es de beneficio para las instituciones y vamos a migrarnos hacia ella. Metimos la solicitud, fue rechazada, la metimos una segunda ocasión, siguió siendo rechazada y de repente dentro de los negocios que surgen en pandemia surge uno que se llamaba, bueno, no voy a mencionar la marca por no patrocinarlos, pero surge uno que aparte se promueve bastante bien, muy costoso y que nada más nos daba el soporte y la asesoría para hacerlo. Cabe señalar que la escuela pues carece de recursos, no es una escuela muy, eh, tanto en la comunidad estudiantil como en los recursos que nosotros disponemos, pues no es una escuela que tenga así un nivel muy alto en recursos. Entonces era una inversión fuerte la que teníamos que hacer, incluso en dólares, para poder tener ese soporte.
Pero ya puntualizando con esta persona, el asesor de esa institución, nos dijo, es que la licencia es gratis y es de por vida y tú la puedes generar. Yo te voy a enseñar a hacerlo y por eso te voy a cobrar en dólares. Y yo dije, ¿por qué te voy a pagar en dólares? ¿Por qué tengo yo que hacer algo que yo puedo hacer y que mi equipo de soporte, sí voy a mencionar esa marca porque es una marca increíble, se llama Zeniac Technologies. Ellos son nuestro soporte del hosting y dice, pues vamos a hacerlo juntos y vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a lograrlo. Hoy en día, Edgar, te puedo decir que tenemos una plataforma sólida, que no se cae, que tenemos el pleno control con todos los correos institucionales, que toda la gente está ocupando todas las herramientas de la G Suite porque fue avalada precisamente por Google. Tenemos la plataforma que va a ser de por vida, según lo que dice nuestra especificación del contrato, y que además también se suma y viene en un momento excelente hacia nuestros nuevos planes educativos que ya vienen con modelos híbridos. El, ya se manejaba un poco acerca de la educación a distancia. Tienes toda la razón del mundo. Dimos un salto de 10 años en tecnología. La escuela recientemente el viernes pasado cumplió 29 años y 28 años los avanzamos en 2 meses. Aquí en Entonces, esta parte, perdón que te interrumpa, mira, sí, me gustaría hacerte otra cuestión que pues de alguna forma, obviamente, intuyo que tú eres un coordinador que siente lo que sienten sus alumnos. Y te voy a decir una cosa, tuve la oportunidad hace 4 años de participar en una universidad que estaba lanzando las licenciaturas virtuales y no la querían, no las querían. Curiosamente, la mayoría de las personas que se llegaba a inscribir a una licenciatura virtual eran las personas mayores, las que ya estaban trabajando, pero los jóvenes no, los que recién egresaban no. ¿Por qué? Porque tú lo sabrás, también viene la aventura de la universidad, de tener los claro, compañeros, los amigos, sí, toda la historia que también pasamos juntos, ¿no? Pero esa es una característica muy importante sobre el modelo híbrido, ¿no? Obviamente ahorita ya no fue que quisieran o que probaran, ahora fue, pues lo tienes que hacer porque no hay de otra. Pero, ¿cuál es la perspectiva que tú recibes de ese modelo híbrido? O realmente, si los alumnos buscarán reintegrarse completamente al modelo pasado, o si tú los vas llevando de camino a ese modelo híbrido. exacto. Sí, mira, concluyendo la pregunta anterior y ligándola a esta precisamente, ¿cuál fue la transformación que tuvimos tanto docentes y alumnos? Porque fueron los dos en capacitación. La transformación fue darnos cuenta que lo digital no es difícil y darnos cuenta de que podemos aprovechar nuestro tiempo y que es más conveniente tal vez hacer rendir el día a través de la educación a distancia. En cuanto a los profesores, se trabajó mucha capacitación. Sí, tienes razón, hubo gente que no sabía ni siquiera abrir el correo electrónico. Le tuvimos que decir el paso a paso, tuvimos que agarrar su teléfono celular, tuvimos que agarrarle la manita prácticamente para que le picara en el botón exacto. Por parte del alumnado nos dábamos cuenta que esta generación Z, pues no sé, perdón por lo que voy a decir, a lo mejor generó controversia, pero ahora entiendo por qué son la generación Z, porque están en el último apartado del abecedario y porque aunque nos hicieron creer a los adultos que ellos manejaban la tecnología, nos dimos cuenta de que no era cierto. No manejaban la tecnología, solamente sabían entrar a sus redes sociales y sabían perder la dignidad en TikTok y nada más, párale de contar, porque incluso una contraseña, que es el factor de soporte más grande que me tengo que llevar, todos los días cambio contraseñas. eh, no tenemos un gestor de contraseñas, no tenemos esa habilidad incluso de recordar qué le pusimos ahí. Aunque yo les digo, ocupa la misma para todo, no se acuerdan. Entonces, en el caso del alumnado también fue esa batalla de decir, vamos juntos, vamos a hacerlo, vamos a integrarlo. Cuando dijimos la clase es abierta, cuando dijimos las cámaras son encendidas, cuando dijimos la clase es interactiva, entonces todo cambió. ¿Por qué? Porque no te niego, al principio y cuando te decía yo, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, caímos en todos los memes, o sea, todos los memes que circulan allí en internet, en eso caímos nosotros y en eso estábamos rondando.
en el mándame la tarea por el PDF y ahí léelo cuando puedas, y alumnos haciendo nada y profesores perdiendo el tiempo. Lamentablemente sí tuvimos que prescindir de los servicios de personas que estaban en esa zona de confort y que se negaron a transformarse. Y también tuvimos que prescindir de alumnos que suponían que porque el secretario de Educación había dicho una cosa, lo teníamos que respetar. No respetamos eso, hubo gente que tuvimos que regresar de nivel, hubo gente que no la dejamos inscribirse, hubo gente a la que le dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. ¿Por qué? Porque no vemos tu nivel de compromiso. Y es una cuestión de compromiso. Los modelos abiertos o los modelos a distancia requieren eso, que la persona se comprometa consigo misma. En las entrevistas precisamente salían esos temas. ¿Tú cómo te sientes ahora y cómo pretendes regresar? Oiga, profe, pues me puedo quedar en línea. Pues te quieres quedar en línea, te vas a poder quedar en línea, no hay problema, vamos a manejar el modelo híbrido. Oiga, profe, yo puedo seguir trabajando desde mi casa. En el caso de los profesores, pues si eso es lo que pretendes, pues vamos a intentarlo, ¿no? Es una cuestión de intentarlo. El regreso escalonado a las aulas, pues también nos hace que los aforos sean de cierta cantidad de personas, etcétera. Y te voy a decir otra cosa que nos ha sucedido con los catedráticos. Mejoramos en mucho el nivel académico porque tenemos personas, por ejemplo, de Pachuca, tenemos personas de Puebla, tenemos personas de Querétaro que están trabajando con nosotros, y que es tan sencillo como apagan la pantalla, vuelven a encender la pantalla y están en otro estado, están en otra escuela, están en otro lugar. El profesor se siente muy cómodo. Hay profesores que trabajaban hasta en 4 escuelas diferentes, uno sabe de eso, y de repente dicen, es que ya me ahorro la gasolina, es que ya no tengo que viajar en el tráfico, es que ya como a mis horas, es que ya me dedico por ahí una hora para poder hacer otras actividades, o hay quien está haciendo hasta ejercicio. En el caso del alumnado, lo mismo, como te mencionaba, de la Sierra Norte de Puebla, de la Sierra Norte de Veracruz y las localidades que están aledañas a la cabecera municipal. El alumno ya no está pagando una renta, el alumno ya no está viviendo fuera de casa, el alumno ya eh, pues está encontrando otros modos en los que se está relacionando con personas. Eh, sí es, por ejemplo, muy agradable cuando los llegamos a invitar. Ahora la, el concepto de visita a tu escuela cambió, porque antes invitábamos a las personas externas a conocer la escuela, ahora invitamos a los propios alumnos a conocer la escuela. La gente de nuevo ingreso, hay quien, por ejemplo, en este momento en cuatrimestral va en tercero, no conoce la escuela, si acaso se acuerdan de ella cuando se fueron a inscribir. Y curiosamente también hay personas que se han inscrito a distancia totalmente, o sea, me mandan el papel escaneado, pagan a través de una transferencia electrónica, se les da la matrícula a distancia, se les manda el horario a distancia. Incluso tenemos personas estudiando desde Estados Unidos, de la comunidad latina, que se inscribieron en este momento en la universidad. Entonces, eso es otro punto que igual señalo de la escuela y de las ventajas de pues de este trabajo y esta modalidad, porque a diferencia de otras instituciones en el común denominador, nosotros mantenemos el mismo estándar de matrícula con el que iniciamos. La misma cantidad de alumnos con los que iniciamos en marzo de 2020 y la misma cantidad de alumnos que tenemos en este momento. No niego que se han ido, no niego que hemos tenido bajas, que hemos tenido deserción, pero también hemos tenido altas y hemos tenido migración de otras escuelas hacia la nuestra por el modelo de trabajo que estamos manejando. Sí nos han llegado casos muy dramáticos donde de repente dice el alumno, es que me enteré que ustedes sí están dando clase y donde yo estoy, lamentablemente no estaba sucediendo. Por eso sí quiero estar con ustedes porque mi experiencia de aprendizaje es diferente. Bien, y ese obviamente es el plus que ustedes ofrecen. Me gustaría ir un poco a la parte que posiblemente el alumno y uno de los factores que ahorita afortunadamente tú me dices y tras ese trabajo que has realizado, que no tuvieran una caída en la matrícula tan drástica como en otras instituciones, pero y hablando en el sector privado, pues uno de ellos fue una cadenita, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en el sector privado, pues el alumno trabaja. Y entonces cuando el alumno no tuvo ingresos, pues entonces no tenía para pagar la carrera. Claro.
Posiblemente en ese, tú me comentas, no fue tan drástico el impacto, pero ¿qué pasa con el impacto psicológico? Que de alguna forma hablábamos del aspecto emocional. ¿Cómo trabajaron esa parte? Porque mira, y eso es algo que todos sabemos, el estar encerrado en casa con familia, que a pesar de que es la familia, los queremos mucho, pero necesitamos aire, ¿no? O sea, Sí, necesitamos el trasladarte en el auto, en el caminar en el parque, en el ir a correr, que no podíamos hacer. Esa parte, ¿cómo se trabajó o cómo se tiene proyectada trabajar en el área emocional, en el área psicológica con los alumnos? ¿O cómo se trabajó? sí, sí, de hecho, tiene mucho sentido. Cuando estábamos ya con la plataforma y estábamos un poquito más relajados diciendo, vamos a hacer academia y vamos a trabajar en línea y vamos a hacerlo de forma ordenada y gradual y sistemática, nos dimos cuenta precisamente de la carencia emocional. Y no puedo decir que tarde, yo puedo decir que de manera oportuna. Ujú. Precisamente en mayo iniciamos un ciclo de conferencias donde invitamos primero a un conferencista motivacional. Eh, este conferencista nos dio una charla muy, muy interesante y nos despertó el apetito por querer más. Después eh, invitamos precisamente a Ivette, que dio un tema de pensar fuera de la caja y que nos fue abriendo también el panorama y nos fue diciendo el camino es por este lado, o como dijera el de Mandalorian, el camino así es. Y después de ella empezamos a instalar un programa que se llamaba Miércoles de Emprende. En Miércoles de Emprende se buscaba dar charlas, hablamos de resiliencia, hablamos de pandemia, hablamos de crisis, hablamos de ansiedad. Eh, Fuimos generando contenidos, eso es lo que quiero decir, fuimos generando contenidos a través de nuestras plataformas. Facebook fue la plataforma por excelencia que utilizamos para los contenidos y después empezamos a irnos en cosas más atrevidas, por ejemplo, la clase de Zumba, la clase de fitness, las recetas de cocina. Hoy en día tenemos, por ejemplo, una serie que es de un barista, donde se llama Baristeando con el chef Julio. Tenemos otra serie de cocina que la vinculamos a la Cuaresma, al Día de la Madre. Eh, Hay, precisamente hoy grabamos un café virtual que en eso se convirtió Miércoles de Emprende UT. El Miércoles de Emprende UT nos fue llevando hacia un punto en el que dijimos, ok, nos vamos a sentar 4 especialistas a hablar de un tema. El tema lo van a proponer los alumnos, vamos a leer un libro en relación a ello y vamos a charlar sobre ese tema y los alumnos van a interactuar. Y se ha hecho bastante interesante porque hemos hablado, por ejemplo, de temas como El Príncipe de Maquiavelo, como un poco de Walter Rizzo, como Octavio Paz, revisábamos hace pocos, la psicología del mexicano. Hoy hablamos de un tema llamado el amor, que lo fuimos guiando a través de la perspectiva de un psiquiatra. Y ese tipo de contenidos, pues le va generando al alumno un soporte emocional eh, interesante y también al profesor, porque los distrae. O sea, llega el momento en el que pares de familia, alumnos, incluso gente externa a la escuela nos dicen, oigan, qué bonitos están los temas que están diciendo, porque sí me está cayendo el 20 y me están diciendo qué hacer y me están diciendo cómo hacerlo. Eso es por un lado. Por otro lado, también el tema de la filosofía institucional. Cuando cambiamos la filosofía institucional, la cambiamos después del aniversario 28 y ahí empezamos a quebrarnos la cabeza en decir cómo va la nueva filosofía de la escuela. Partimos de 2 valores, que es el, la disciplina y es la disciplina y el trabajo, son esos 2 valores básicos, y le agregamos el tema de la perseverancia. Cuando agregamos el tema de la perseverancia a disciplina y trabajo, le agregamos un sello donde nos fuimos precisamente a un principio básico que surge de un dicho popular. Y el dicho popular es, aquí la gripe no existe. Cuando decimos aquí la gripe no existe, es vamos a trabajar todos los días en esforzarnos, vamos a trabajar echándole todas las ganas, vamos a motivarnos entre todos y vamos a hacer que perdure. Haz las cosas bien y ya es lo que perdure a través del tiempo.
Y fue cuando empezamos con ese tema del cambio de mentalidad. Todos los mensajes que tenemos en redes es sobre esa misma línea. Procuramos que no sea hueco. Eh, Uno de los libros que tuvo alto impacto con los muchachos fue de Andrés Oppenheimer, donde Andrés Oppenheimer hacía un recuento y un análisis de esta tecnología y este desarrollo de la inteligencia artificial, y lo escribía hace 10 años atrás. Él lo veía, de acuerdo a los futurólogos, como algo que iba a suceder en mucho tiempo, y de repente sucedió y, como bien señalas, o sea, no nos avisó ni nos dijo para cuándo. Ahí se veía un futuro muy incierto. Y hay algo muy interesante de ese libro que rescato respecto de la labor de los psicólogos. El libro dice: en el futuro las máquinas nos van a dominar. La inteligencia artificial logrará que con una aplicación tú puedas identificar un tumor maligno en una mancha de la piel solamente tomando una foto. Y si la aplicación hace eso, ¿qué va a hacer el psicólogo? ¿Qué va a hacer el dermatólogo con ese tratamiento? Si la aplicación te lo dice todo. Y dice algo interesante, dice: la aplicación no te va a poder decir échale ganas, darte un abrazo, darte la palmada en la espalda o tener empatía contigo. O sea, te va a decir todas las partes técnicas de qué va a pasar, como cuando en el Google decimos, tengo un dolor en la rodilla y te aparece cáncer de rodilla, ¿no? Eh, y te espantas y te alarmas y de repente dices, ¿qué pasa conmigo? Allí es donde entra esa parte. Entonces, creo que todo fue de la mano. Y llevamos un año con Escuela de Negocios. Ese mismo año ha sido también de cambio y transformación. Precisamente en el aniversario que realizábamos la semana pasada, invitábamos a una chica llamada Mónica Market, que es un youtuber que trae un mensaje muy, muy interesante. Y que Mónica les decía: muchachos, si ya están hasta aquí, si ya llegaron hasta aquí y les gusta, luchen por ello y logren todo, y que su sacrificio valga la pena. Que si ustedes superaron las adversidades y hoy están aquí y están haciendo lo que les gusta, disfrútenlo mucho. Ese es el cambio de mentalidad que estamos trabajando y es la forma en la que estamos solventando el tema de la ansiedad. El, el decir, no vamos a tener autocompasión. ¿Por qué? Porque si tenemos autocompasión, entraríamos en ese factor paternalista de decir, no te preocupes, yo te paso todas tus asignaturas, o no te preocupes, no me pagues un centavo, no te preocupes, aquí te vamos a soportar todo. Y realmente no fue así. Al contrario, fue: busca alternativas, busca soluciones, estamos dispuestos a negociar en todos los sentidos, pero dame todas tus alternativas. Pues bueno, el tiempo nos apremia y la verdad es que podremos pasar más que nada por las experiencias, por encontrarnos en el mismo espacio, ¿no? En la coincidencia del mismo espacio. Ya lo decías incluso hasta en el concepto de ágora, ¿no? Porque ese era el lugar donde se podría compartir de manera abierta Exacto. la forma de pensar, que es principalmente el espacio que yo busco ahora de manera digital. Eh, voy antes de hacer un cierre en cuanto a todo lo que me has comentado y créeme, lo primero que me gustaría es que esto lo escucharan muchas otras escuelas. Y hablando desde escuelas de gobierno, porque sabemos que, bueno, trabajamos a nivel profesional, a nivel universidad, pero la base es donde menos se trabajó. Y con mucho respeto, porque yo sé que también pueden estar escuchando y no profesores y dirán, oye, pues, ¿cómo lo ves? Pero pues estamos acá, los padres de familia, ¿no? Yo con alumnos les preguntaba, oye, ¿cómo son las clases en primaria? ¿Cómo son en secundaria? Yo lo vivo con mi propia hija en ver cómo eran las clases y ojalá y todo esto de lo que se hable, pues lo escuche una persona que esté al frente y que diga, pues voy a aprender de lo que nos dijo hoy Carlos y lo voy a seguir trabajando y no porque ya estamos según de salida, sino porque ya es un modelo que tenemos que trabajar porque ya tiene que ser así. Pero mis últimas dos preguntas, ya para cerrar en esta ocasión, y si antes de cerrar, pues ojalá y espero nuevamente tenga yo la oportunidad
sea de tu presencia o de alguien que sea de tu escuela, porque el espacio siempre va a estar abierto a que puedan tener ese tipo pues de temas, de espacio para poder interactuar. Las dos preguntas finales se las voy a hacer a Carlos, sí, el que está al frente, sí, el directivo, pero Carlos el humano. Esas dos preguntas es, la primera, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, como ser humano, tal vez no voy a poder? ¿Y cuál fue la segunda pregunta, que cuál fue el momento que dijiste, de aquí me agarro y vamos con todo para adelante? Porque a final de cuentas, a veces todos los días nos enfrentamos con ese tipo de preguntas y como tú lo dijiste, no hay que tener esa autocompaciencia y hay que echar, pero también a veces amanecemos y decimos, híjole, ¿cuál fueron esos dos momentos tras este proyecto que ya nos has hablado, tras esto que han trabajado arduamente? Y te repito, al escucharte es un modelo que deberían de seguir pues otras más escuelas, ¿no? Sí, muchas gracias, Edgar. Y bueno, hace un momento se me quebraba la voz cuando hablaba de mi cumpleaños y todo eso, por lo significativo que representa. Sin embargo, estaba yo hasta cierto punto con la memoria fresca de lo que pasó en el 2011 y la influenza. Y es muy curioso porque mi mente se remontó hacia allá Ujú. y era para mí muy fácil decir, abrimos grupos de Facebook y nos vamos hacia los grupos de Facebook. Así lo trabajamos en el 2011 con correo electrónico y Facebook. Y era muy chistoso porque me decían los alumnos, es que no tengo Facebook. Yo, ay Dios, creo que ya me pasé a otra generación y ya no soy de esta nueva ola, ¿no? Entonces, era muy gracioso. Pero aún así tenía yo esa confianza, porque también en la otra institución estábamos en la misma línea, es decir, por el otro lado, en otra institución sí teníamos los recursos, afortunadamente sí había esos recursos, porque era una escuela pública y muy sólida, la Universidad Politécnica. Entonces tenemos esa doble vivencia, la del profesor y la del directivo. Claro. Pero ese no fue el momento de quiebre. El momento de quiebre fue cuando ya traíamos miércoles de Emprende UT y Ivette, te digo que Ivette es mi coach, mi mentora, me presenta con su mentor de ella, con Víctor Moctezuma, fundador de iLab en Ujú. Jalapa, Veracruz, que iLab trae un modelo del MIT y es un monstruo iLab, es un monstruo gigantesco y muy, muy interesante. Entonces, Víctor Moctezuma tiene una reunión conmigo porque yo lo estaba invitando precisamente para darnos una charla. Dije, bueno, pues es muy fregón, pues va a darnos una charla de nivel. No, la charla me la llevé yo. Por un lado tenía yo a la dueña de la escuela, del otro lado tenía yo a Ivette, estaba el ingeniero Valente de CENIAC, que era todo mi equipo el equipo de soporte de la universidad, y estaba yo en la pantalla así como estoy ahora contigo. Créeme que me despedazó en cerca de 4 horas mis sueños, mi, mi experiencia, mis trabajos en corporativo, mi todo. O sea, es más, la escuela también la despedazó en ese momento y dijo, si ustedes están jugando a la escuelita y están haciendo lavados de cerebro, está bien, háganlo, háganlo, pero no me necesitan a mí. Y si ustedes van a hacer eso, olvídense de tener una charla conmigo. Pero si ustedes están dispuestos a cambiar, a transformar, a decir, ok, ya fueron 28 años de esto, pero queremos otros 28 años de algo diferente, porque en ese momento me sentí nada. O sea, fue un momento determinante donde yo volteé a ver a mi jefa y pensé que me iba a correr en ese momento y que iba a decir, ¿sabes qué? No sirves para nada. O sea, esa pared con la que te enfrentas. Me acuerdo que se quedó Víctor callado y me dijo, ya te tengo donde te quería. Ya estás en el punto donde yo te quería llevar.
y ahora vamos a resolverlo. Si estás aquí, es porque sí quieres avanzar. Y me pidió que pensara en una palabra única, mágica y especial, que le diera sentido a todo, y que yo sabía que era, y que estaba en el aire, pero que no la podía materializar en ese momento, y que no se la iba a responder ahí. Dice, cuando tú tengas esa palabra, todo se va a revelar ante ti, y vas a poder resolver todas las circunstancias que te marcan los retos hacia donde quieres llevar la escuela. Ahí terminó la charla, nos fuimos, no dijimos media palabra. Todo el fin de semana no pude dormir, eso fue un viernes, yo no pude dormir el fin de semana. Eh, el día domingo me despierto como a las 4 de la mañana con la idea en la cabeza y surgió perseverancia, que fue la palabra. Inmediatamente haz de cuenta como si dijeras, ese es el otro momento, ¿no? El momento de la eureka. Eh, Perseverancia me dio el papel y el lápiz y las letras y las palabras para empezar a escribir la filosofía de la universidad. Cuando sale Perseverancia a flote, sale junto a ella la escuela de negocios, salen los nuevos modelos de desarrollo, el nuevo modelo educativo con el que estamos trabajando, que es sale todo fluyó. Para poderle marcar a la jefa, le marco y le digo, oiga, ya tengo la palabra en la mente. Y dice, qué bueno, porque yo tampoco había podido dormir. Estábamos en la misma. Y le digo, es esta, ¿cómo ve? Increíble, que no sé qué. Y se dio. O sea, ahí fue cuando se dio. Y ahí se empezó a escribir los nuevos 28 años de Universidad Toyancingo. Que para mi gusto, te digo, esto sucedió en junio del año pasado. Junio, julio del año pasado. Sí traíamos por un avance en cuanto a las conferencias, los talleres y la vida universitaria, pero fue aferrarnos a una idea, llevarnos al profesorado sobre esto. Hoy cada persona de Toyancingo sabe qué es Toyancingo, sabe la filosofía. Partimos también de una idea donde se sabe que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y cuando empezamos a trabajar este tema de la cultura organizacional y el nuevo estilo de vida, incluso en el aniversario lanzamos un reto y dijimos, ¿quién se va a tatuar el escudo de la escuela a la altura del corazón? Y más de una persona levantaron la mano y próximamente vamos a estar poniendo ahí las evidencias de, de vas a llevar tu escuela en la mente y tatuada en el corazón. Hombre, Imagínate, ese es el nivel de cariño que le tienen ahora a la escuela. claro. Es que, ya te lo decía, ¿no? O sea, no solamente es un discurso, se siente. Y en esta noche, pues, obviamente nos has comunicado ese tatuaje en el corazón que ya llevas. De verdad te agradezco tu tiempo, tu disponibilidad. No marcamos un tiempo como tal, pero ya nos excedimos un poco de la hora que más o menos va a durar. Sin embargo, estamos muy a gusto y nuevamente te repito, espero que no sea la última vez. Recuerda, eres el padrino de este espacio, de este podcast que vamos a estar trabajando y de alguna forma mis respetos para tu trabajo. Lo que me acabas de comunicar y más la última parte de estas dos preguntas, lo llevo para enseñanza propia. Para enseñanza propia porque a final de cuentas sí, a veces creemos que ya lo sabemos todo y a veces llegan y nos dicen, nos desbaratan todo nuestro mundo, y dices, no hay nada. Pero cuando estás en ese momento del no hay nada, es como tú lo dices, es el primer momento de lo nuevo que va a venir, ¿no? Y Entonces, es claro, increíble. Y bueno, qué bueno que me abres el espacio para invitar a alguien. Yo voy a nominar a Ivette, si me lo permites, ahí claro, anótala en tu agenda. Voy a checar con ella sus tiempos. La voy a nominar a ella porque trae un tema muy interesante que se llama
el ADN del mexicano para echarle ganas. Está muy bonito, está interactivo. Ella trae otra dinámica diferente a la mía. Claro, Yo de repente sí se me tacha de ser muy serio y muy... De repente eso es el papel, ¿no? A lo mejor la función que tú cumples o el rol que tienes en la institución. Pero Ivette trae otro chip, es una chica que está muy revolucionada. Yo la estimo mucho en realidad y ahí está, yo la comprometo a ella, voy a hablar con ella en un momento más y seguramente me va a dar un par de cachetadas por, por estarla comprometiendo, pero lo vale, ella, claro. van a aprender mucho de ella, les digo, es mi mentora y yo he aprendido mucho de ella y aunque es muy jovencita, que cabe señalar ese punto, es muy jovencita, me ha enseñado muchísimo. Pues bueno, ya está el hecho, ya hiciste el reto y pues ahora la cuestión es que acepte, pero el espacio está abierto y es el objetivo, ¿no? El objetivo es de que, pues de la gente que aprecia no solamente a mi persona por haber hecho la invitación, sino que aprecia compartir el conocimiento. Sí, sí, cuenta con... Desgraciadamente, y hablando de esa cultura mexicana, a veces nos cerramos, ¿no? Nos cerramos y pensamos que la experiencia, que el conocimiento lo atesoro porque es mío y no. O sea, la mejor forma de creer y de desarrollar el conocimiento es compartirlo. Y a veces tan sencillo como compartirlo, pues, con quien a veces ni siquiera sabemos que esta ocasión nos va a escuchar. Así que bueno, pues muchas gracias, de verdad, un abrazo a la distancia, un gusto volverte a ver y te repito, sé que tendremos la oportunidad de hacerlo personalmente, tal vez con algún café y bueno, Y cuando gustes estás invitado a la escuela, ahí tenemos una cafetera increíble, es italiana, hacemos, bueno, ¿qué te puedo platicar? Yo te platicaría maravillas, pero estás no, invitado cordialmente a la escuela para que allá nos tomemos ese café. es que ya las maravillas ya las hablaste durante todo y te repito nuevamente, quien te escucha hablar, por fortuna estás en Tulancingo, no estás acá en Pachuca, porque si no, entonces me estoy autogoleando a las instituciones donde yo colaboro, pero quien te escucha hablar va a ir contigo. O sea, desde ahí está, desde cómo se expresa el líder, te dice cómo está la institución y felicidades, felicidades por ti, felicidades por la institución que representas. Y bueno, pues en esta ocasión nos despedimos. No sé si tengas algo último para poder compartir con nuestro público te decía, este primer programa que va a ser un podcast Psicódromo, así se llamará dentro del espacio de Ágora. Muchísimas gracias, pues nada más comentarle a tu público que yo siempre digo, soy psicólogo, pero no ejerzo. ¿Y, ¿Y por qué lo digo? Porque me han hecho entender poco a poco que sí ejerzo. El hecho de que no esté en un consultorio y que no esté con pacientes no significa que no ejerza. Sin embargo, ese es el concepto tradicional de la psicología. Yo lo llevo a otra dimensión, en esta dimensión que nos enseñaron y nos formaron en la máxima casa de estudios a Edgar y a un servidor. Y me da mucho gusto, Edgar, verte crecer, verte desarrollar y sé que tienes muchos proyectos y que eres muy inquieto. Te felicito por ello. Gracias. Fue un honor el que me invitaras como padrino. Por allí te debo algo que camina. Pero eso está censurado, entonces ya lo platicaremos más en corto. Perfecto. Bueno, Muchísimas felicidades. no, felicidades también a ti, a la universidad que representas, la Universidad de Tulancingo. Muchas gracias por tu espacio. Ya está nominada la siguiente persona, ya le estaremos acordando. Pues a la gente que nos escuchó en este primer podcast Psicódromo, muchas gracias. Hasta la próxima.